Fue el hombre que desafió a los titanes de los pesos pesados y conquistó la cima del MMA con su velocidad, su poder devastador y una sonrisa que contrastaba con su brutalidad en la jaula. Dos Santos llegó a lo más alto de la UFC, pero su camino hacia la gloria no fue sencillo, ni su caída menos impactante. ¿Cómo pasó de ser el campeón más temido a una racha de derrotas que lo empujaron fuera del octágono? Dos Santos nació en Cacador, Brasil, en una familia humilde que apenas podía costear sus necesidades básicas. Desde pequeño, tuvo que trabajar para ayudar a su madre, lo que le enseñó la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Pasó su juventud desempeñando trabajos pesados, pero tenía un sueño: cambiar su destino. Su vida cambió cuando descubrió las artes marciales, encontrando en ellas una vía de escape a la dura realidad de su infancia. A los 21 años, comenzó a entrenar jiu-jitsu brasileño bajo la guía de los mejores entrenadores locales, y su talento natural no pasó desapercibido. Su físico, resistencia y determinación hicieron que su evolución en las artes marciales fuera sorprendentemente rápida. Pronto, expandió su entrenamiento al boxeo y el muay thai, donde su capacidad para conectar golpes precisos y su rapidez sorprendieron a sus entrenadores. Sus sesiones de sparring eran brutales y poco a poco su nombre empezó a ser mencionado entre los prospectos más prometedores del país. Su ascenso en el mundo del MMA fue meteórico. En 2008 debutó en la UFC enfrentando a Fabricio Werdum, un veterano y uno de los mejores grapplers del mundo. Contra todo pronóstico, Dos Santos noqueó a Werdum en el primer asalto con un uppercut brutal, marcando su llegada a la élite del deporte. La contundencia de su golpe, sumada a su rapidez, dejó claro que no era un peleador común. Con ese triunfo, la UFC encontró una nueva estrella, un peleador explosivo con el carisma suficiente para convertirse en uno de los rostros de la compañía. A partir de ahí, encadenó una serie de victorias impresionantes sobre peleadores como Mirko Cro Cop, Shane Carwin y Caín Velázquez, estableciéndose como el mejor boxeador dentro de la división de peso pesado. Su habilidad para esquivar golpes y conectar contragolpes precisos lo hacía letal. A diferencia de otros pesos pesados, Dos Santos no dependía únicamente de su fuerza bruta. Tenía una técnica refinada que le permitía acabar peleas sin recibir demasiado castigo. El momento cumbre de su carrera llegó en 2011, cuando enfrentó a Caín Velázquez por el título de los pesos pesados en el primer evento de UFC transmitido en televisión abierta. En apenas 64 segundos, Dos Santos conectó un derechazo demoledor que mandó a Velázquez al suelo, convirtiéndose en el nuevo campeón mundial. Su velocidad, precisión y brutalidad lo convirtieron en el rostro de la división, y muchos creían que reinaría por años. La UFC apostó fuerte por él, colocándolo en portadas de revistas, promociones televisivas y vendiéndolo como el nuevo rostro de los pesos pesados, pero su legado se desmoronó rápidamente. En la revancha contra Velázquez en 2012, Caín cambió la estrategia por completo. En lugar de un intercambio de golpes, impuso una presión implacable con su lucha, cerrando la distancia y sofocando cada intento de ataque de Dos Santos. Durante 5 asaltos, Velázquez lo llevó al suelo repetidamente, golpeándolo con una ferocidad despiadada y desgastando su resistencia poco a poco. La mandíbula de Dos Santos fue puesta a prueba en cada asalto, y su rostro reflejaba el castigo que estaba recibiendo. Cuando terminó la pelea, no solo había perdido el título, sino que también había dejado una parte de sí mismo en ese octágono. Sus gestos, antes llenos de confianza, ahora mostraban duda y agotamiento. Se habló de que Dos Santos nunca volvió a ser el mismo después de ese combate. El peleador que había noqueado a Velázquez en 1 minuto ahora se veía frágil,
vulnerable, como si aquel castigo le hubiese arrebatado su esencia de campeón. Desde ese momento, la percepción de los fanáticos y expertos cambió. ¿Había quedado expuesta la verdadera debilidad de Zingano? A partir de ahí, Dos Santos sufrió un declive progresivo. Siguió peleando contra los mejores, pero cada derrota parecía dejarle cicatrices más profundas, tanto físicas como mentales. Su tercer combate contra Velázquez en 2013 fue aún más brutal. Desde el primer asalto, Cain impuso su presión incesante, sofocando a Dos Santos con derribos y combinaciones de golpes contra la jaula. La pelea se convirtió en una auténtica prueba de resistencia y castigo. Dos Santos, con su característico espíritu indomable, se negaba a caer, pero con cada asalto, su energía y su confianza parecían desvanecerse. El quinto asalto fue la culminación de un desgaste implacable. Cain lo llevó contra la reja una vez más y con una combinación de golpes certeros, logró un knockout técnico que dejó a Zingano tambaleándose, con la mirada perdida. Fue una imagen devastadora. El hombre que una vez había noqueado a Velázquez en segundos, ahora caía en una derrota aplastante y sin respuestas. El daño acumulado en esas peleas comenzó a afectarlo visiblemente en sus siguientes combates. Su movilidad ya no era la misma, su rapidez para esquivar golpes se redujo y su confianza parecía haberse fracturado. Aunque su corazón de guerrero nunca estuvo en duda, su cuerpo ya no respondía de la misma manera. Cada golpe que recibía ahora parecía pesar más. Cada asalto era una batalla cuesta arriba y cada pelea lo alejaba más de aquel temible campeón que había sido alguna vez. Los brutales castigos que recibió en sus peleas con Velázquez, Miocic y Ngannou comenzaron a cobrar factura. Su resistencia, que alguna vez fue legendaria, comenzó a desvanecerse. Aunque logró algunas victorias en el camino, su agresividad disminuyó y su confianza nunca volvió a ser la misma. Su movilidad se redujo, su capacidad de absorber golpes disminuyó y sobre todo, su espíritu parecía haberse quebrado. Las dudas comenzaron a rodearlo. ¿Seguía siendo el mismo peleador que aterrorizó a la división? En 2020, tras una serie de 4 derrotas consecutivas por nocaut, la UFC decidió cortar lazos con él, marcando el fin de su era en la organización. La noticia fue impactante, pero no inesperada. El peleador que alguna vez fue el rey de los pesos pesados, ahora se encontraba sin un contrato en la liga que lo hizo famoso. Hoy en día, Dos Santos sigue compitiendo en otras promociones, pero ya no es el mismo peleador que una vez aterrorizó la división de peso pesado. A pesar de su trágico declive, su legado sigue intacto. Un guerrero que conquistó la cima y dejó momentos inolvidables en la historia de la UFC. En entrevistas recientes, ha hablado de sus reflexiones sobre su carrera, aceptando que quizás peleó demasiado tiempo después de su mejor momento. Sin embargo, su amor por el deporte sigue intacto, y aunque su nombre ya no encabeza carteleras de la UFC, su impacto en la historia de los pesos pesados nunca será olvidado. Pero si crees que su caída fue impactante, espera a escuchar la historia de Gina Carano, una peleadora que no solo dominó dentro del octágono, sino que también desafió a la industria del entretenimiento y terminó convirtiéndose en una de las figuras más controversiales del deporte. Haz clic para ver el video ahora.